Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos. Estamos de regreso después del comienzo musical y preparados para saludar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy. Estamos junto a Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rodrigo, muy bien. Gracias por acompañarnos acá nuevamente. Y también nos acompaña Mauricio Cárdenas, presidente de las nuevas generaciones de la UDI. También, Mauricio, gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Gracias a ti, Rodrigo, encantado. Oigan, les comentábamos al comienzo, estamos nuevamente con enfoques en torno a lo que se viene en este año electoral y particularmente esta presidencial, y mirando con bastante atención las señales que van surgiendo al alero de la campaña de Janet Jara, al menos en este primer tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Sin ir más lejos, el día de ayer estuvimos viendo cómo se reunía el entorno y también la candidata con la democracia cristiana. Particularmente llegaron algunos nombres que efectivamente se podrían estar incorporando a sus equipos, también de alguna manera observando qué otros elementos pueden ir incorporándose o al menos aportando desde fuera. Y lo otro importante es los análisis en torno a el tema de las vocerías. La tercera estuvo ahí también analizando las posibilidades de que se vayan sumando nuevos nombres a los que son los de Eric Aedo, también del senador Ricardo Lagos Weber, y dentro de las posibilidades está, por ejemplo, Laura Albornoz, que estuvo muy activa además en la campaña de primaria de la ex ministra, Alejandra Sepúlveda, también la senadora, y la otra senadora Claudia Pascual, que son algunos de los nombres que se mencionan que podrían estar asumiendo tareas en el comando de la banderada del oficialismo. Todo ello, importante tenerlo en contexto y cómo de alguna manera no solamente se va configurando un equipo cohesionado, sino que además cómo esto puede ser de alguna manera un buen aliciente a la hora de ir generando los equipos y particularmente las listas o la lista con miras a las parlamentarias. Quiero quedarme en ese escenario y parto contigo, Simón, para que me cuentes un poquito las miradas que están teniendo respecto a esto. Reitero, estos son nombres que están surgiendo en la prensa, la tercera, pero que yo creo que tienen bastante asidero, ya sea por el rol que tuvieron en la primaria, como también la cercanía, por ejemplo, de la senadora Claudia Pascual, por citar algunos de estos nombres. Creo que lo que ha ido pasando en la conformación del comando da cuenta del espíritu con el que la campaña ha sido enfrentada desde el comienzo, pero que además es un reflejo de un espíritu que ha venido dando forma a la relación del oficialismo entre sí durante todo este año, que es la unidad, y es construir una unidad amplia. Es muy llamativo lo que está pasando, porque probablemente, y esto también aquí hay mucho de la mano del proyecto político que el presidente Boric ha querido desarrollar y aquello que también se ha planteado como parte del legado, porque es probable que este gobierno sea el único gobierno del que tengamos memoria que termina con una coalición más amplia que la coalición con la que llega a gobernar. Y eso es muy interesante porque en el fondo da cuenta de que el proceso de cambio y transformaciones que se inicia con este gobierno puede tener, hace sentido de manera amplia, pero además puede proyectarse en el tiempo. Y entiende que también los desafíos que enfrentamos hoy día requieren de esa amplitud para darle estabilidad a ese proceso de cambios, pero también para poder resguardar el país de un eventual avance de las ultraderechas. Y en ese sentido creo que esta configuración del comando da cuenta un poco de eso, y la voluntad de la candidata Janet Jara ha estado orientada por un lado a tener un comando que efectivamente sea un reflejo de esta amplitud política que hemos logrado construir durante este tiempo, pero que además tenga también otro reflejo a nivel parlamentario, y esos son los esfuerzos de la lista única que hemos estado estado abocados durante la última semana. Voy contigo ahora, Mauricio. Cuéntame un poquito también tu mirada en torno a estas características que está asumiendo particularmente el comando de la candidata Janet Jara. Ahí Simón da cuenta además de la particularidad de una coalición que se amplía respecto a lo que fue la inicial y la que llegó a la moneda con miras a esta elección. Y bueno, es interesante saber cuáles son los apuntes que haces tú desde la vereda del frente. Sí, siempre en esta etapa las campañas empiezan a sumar rostros o a reconfigurar todos los equipos en base, en el caso de la izquierda, a los resultados que tuvieron en las elecciones primarias, y ya pasado cerca poco más de un mes. Ahora sería interesante ver si estos nombres efectivamente se suman al comando, igual van a ser el rol más allá que comunicacional en influencia que estos van a tener dentro del programa o dentro de lo que sea todo el debate de la primera y segunda vuelta presidencial, porque si bien acá, como señalan, se busca rememorar un poco el legado que intenta dejar el presidente Boric sobre la base de la amplitud que ellos buscan promover. Yo me pregunto también
¿por qué esa amplitud que se busca instalar dentro del comando con estos nuevos rostros deriva solamente de rostros que vienen del actual gobierno? Es decir, un gobierno que no es bien evaluado, un gobierno que no se ha hecho cargo en materias de seguridad, que no se ha hecho cargo en materias de crecimiento, que no se ha hecho cargo en materias de crecimiento en todos los ámbitos, no solo en el ámbito económico, sino en el ámbito de la educación, en distintos sinfín de temas que los chilenos aún están exigiendo soluciones. Entonces yo no veo tampoco como un gran mérito que se haga esta amplitud sobre la base de la continuidad del actual gobierno, más aún cuando se señala que incluso nombres del segundo piso, es decir, del núcleo más cercano al presidente de la República, pueda ser quienes lideren estos esfuerzos. Simón, ¿cómo ves también esa mirada en torno a lo que se ha hecho en este gobierno? Obviamente con un enfoque que viene además desde la oposición, que no lo que plantea además Mauricio ha sido señalado por varios liderazgos de ese sector. Sí, yo aquí tengo dos comentarios principales. Lo primero, respecto de la configuración de la unidad de la izquierda, en verdad yo creo que lo que está pasando en la derecha no tiene mucha... no está en una posición muy adecuada para poder decir si esto está bien o está mal como estamos construyéndolo. O sea, en la derecha lo que hemos visto son dos candidatos que hoy día prácticamente no se pueden dar ni siquiera la mano, no han sido capaces de juntarse a tomar desayuno, a coordinar ningún tipo de actividad en conjunto en serio. Hoy día hemos visto durante la última discusión a propósito de la situación de las campañas de bots y desinformación que el que estaba poniendo paño frío era Johannes Kaiser. O sea, así de irónica está la situación en la derecha. No han sido capaces de construir una lista única, no fueron capaces de construir una primaria y vemos una campaña que estuvo al borde de la judicialización si no fuera porque los empresarios empiezan a amenazar con que en el fondo las campañas no van a tener plata, así que se judicializan los conflictos. Entonces, creo que lo que está en este otro lado es una forma de construir política muy distinta y que no ha sido el resultado de la primaria, sino que ha sido una construcción que de hecho dio origen a una primaria, porque al frente no hubo primaria. Entonces, cuando se dice, bueno, a propósito de la primaria, hoy día la centro izquierda y la izquierda se empieza a juntar, bueno, la razón primera de eso, valga la redundancia, es que hubo primaria. Entonces, pudimos ponernos de acuerdo para hacer una primaria, pudimos ponernos de acuerdo para poder construir una lista, estamos construyendo una lista única. Y eso es muy importante, o sea, yo creo que eso justamente es también lo que buscan los chilenos y las chilenas, que podamos avanzar, podamos construir unidad, podamos detener el clima de hostilidad que la ultraderecha ha puesto en Chile. Y eso me parece que es muy, muy relevante. Y creo que Chile sí va a buscar la continuidad, porque también hay un cierto agotamiento en el país de esta alternancia en el poder, que lo que en la práctica significa es como que estemos subiendo una escalera donde subimos un peldaño y al periodo siguiente retrocedemos un peldaño, avanzamos un peldaño, retrocedemos un peldaño. Yo creo que hoy día tenemos la posibilidad cierta de por fin dar un segundo paso en esa escalera y empezar a avanzar en un proceso de reformas que se inicia con este gobierno y que yo creo que va a ir dándole estabilidad al crecimiento económico, un mayor bienestar a la sociedad, control también de los problemas de seguridad. Y eso, y solo una breve mención, que esta era la segunda cosa que quería decir, a mí me llama mucho la atención este discurso general de la derecha que intenta degenerar una imagen del país como si estuviera despedazándose, cayéndose a pedazos, un descalabro social y económico, y la verdad es que lo que ha hecho este gobierno es efectivamente estabilizar el desorden con el que la derecha entregó al país luego del gobierno de Sebastián Piñera. Y eso yo creo que es importante, porque las cifras de delitos de alta connotación, las cifras respecto de los ingresos irregulares, todas ellas fueron controladas en este gobierno. Y en el gobierno de Sebastián Piñera lo que vimos, al contrario, fue un crecimiento sistemático de los ingresos irregulares en la frontera, del aumento de la criminalidad, de los aumentos de los delitos de alta connotación, de los homicidios consumados, y por lo tanto, en realidad, cuando uno va a los datos, el discurso de la derecha es lo que se cae a pedazo. Mauricio, varias cosas. Me imagino que hay contrapuntos respecto a la evaluación que se hace por parte de Simón respecto a este gobierno, pero además quiero entrar en lo que plantea respecto a lo que finalmente se está configurando en la generación de este comando. Por un lado, una coherencia y una causalidad de lo que se viene llevando adelante incluso antes de la primaria. Dos puntos que deja ahí sobre la mesa Simón, ¿cómo los ves tú? Sí, lo primero que me gustaría hacerme cargo respecto a lo que tú dices de los índices de criminalidad del gobierno del presidente Piñera, de la inmigración ilegal, que ahora yo celebro también que ustedes le llamen ilegal y no intenten ocupar eufemismo para el descalabro que tenemos en la frontera norte de Chile y también en otras partes de nuestro país. Pero lo importante también para hacer justicia histórica es ir a las causas de esto. O sea, recordemos que tuvimos un estallido delictual,
una insurrección el año 2019, donde toda la izquierda se hizo parte, no solo instigó, sino que también promovió muchas de estas actitudes, y a la vez también en el Congreso de la República, cuando nosotros presentamos proyectos de ley para disminuir la delincuencia, para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, para también últimamente poder regular todo lo que estaba pasando con la inmigración ilegal y todos los males que trae consigo ese descalabro que tenemos en el norte. La izquierda fue la que se opuso, la izquierda fue la que votó en contra, la izquierda fue también en muchas veces, incluso parlamentarios de ella que después fueron ministros, como Camila Vallejo, por ejemplo, los que votaban en contra de la ley antibarricadas. Entonces yo creo que para hablar del descalabro que tenemos en materia de delincuencia o en materia de inmigración ilegal, la izquierda tiene un alto grado de responsabilidad, y que incluso ahora no solo no se hacen cargo, sino que están responsabilizando al presidente Piñera, quien fue vapuleado totalmente por vías violentas, y que incluso muchos señalan que el plan era llegar hasta la moneda para que el presidente renuncie. O sea, Camila Vallejo lo dijo sin tapujo, llamar a un plebiscito pasando por encima de la voluntad popular para que un presidente elegido con una gran mayoría democráticamente el año 2018 se vaya del poder. Entonces también hay que indagar un poco en cuáles fueron las causas del descalabro que tenemos hoy en día. Y respecto a lo de la primaria, porque también ahí dejó entrever de que había cierta causalidad en los procesos que se estaban viviendo. Sí, mira, o sea, al final uno dentro del mundo de la izquierda uno puede opinar y ver un poco desde más afuera lo que está pasando, pero lo que a mí me preocupa es que esta reconfiguración tanto de la izquierda, a propósito de su candidata presidencial del Partido Comunista, porque es comunista aunque ella la niegue, responde más a una estrategia comunicacional, creo yo. O sea, busca tener un par de personas que vienen de otros mundos, de un mundo más señalado amplio, de la centroizquierda o de una izquierda moderada, y eso responde a esta estrategia de Janet Jara, decir, mira, oye, yo soy comunista, pero a la vez soy socialdemócrata. Oye, mira, yo estuve a favor del estallido, pero ahora no tengo que responder por qué, o por qué yo me tengo que hacer cargo de los males del estallido delictual. Entonces, yo creo que responde un poco a una estrategia comunicacional, más allá de las ideas de fondo, que en verdad son las importantes que tienen que estar en el debate público y que son también las que le solucionan los problemas a los chilenos. Yo creo que la campaña del Partido Comunista no se ha hecho cargo en torno a eso, en cuanto a las ideas. ¿Simón? Sí, una de las razones por las que yo estoy convencido de que la derecha no está preparada para gobernar, más allá de que hoy día no tienen propuestas, que están agitando este sentimiento de descalabro que no es tal, que no tienen capacidad de tener unidad, Evelyn Matei ni siquiera es capaz de cuadrar a sus parlamentarios. O sea, ella dice, voy a judicializar el asunto de las fake news, y salen sus parlamentarios a decir que no tiene que hacerlo. Dice, no estoy seguro si voy a votar por Kast en segunda vuelta, y salen inmediatamente sus parlamentarios a decir que eso no es lo que va a ocurrir. Entonces, no conduce. Pero más allá de eso, una de las razones por las que yo creo que la derecha no está preparada para gobernar es porque, por ejemplo, son incapaces y han sido incapaces de poder entender qué es lo que pasó en Chile para el proceso del estallido social. Y cuando se reduce a estas ideas más conspiracionales, que supuestamente los partidos estuvieron involucrados dentro de esto, en realidad lo que hay es una negación y una ceguera total a intentar de entender los procesos sociales que estuvieron detrás de una situación como esa, que fue extremadamente grave. Entonces uno puede decir, yo estoy en contra de la violencia, yo puedo condenar que se haya destruido mobiliario público, que se hayan quemado las estaciones de metro, por supuesto, pero lo que no puedo hacer es negar los hechos sociales y los procesos sociales que ocurrieron. Por eso, hoy día lo llamativo es que parece que la derecha, si gobernara, de nuevo podría pasar frente a cualquier fenómeno social relevante, podrían terminar diciendo lo mismo que dijeron para ese entonces. No lo vimos venir. Y eso no es lo que uno espera de un sector que pretende conducir los destinos de la nación. Lo que se espera es poder entender lo que está pasando en la sociedad. Sobre la migración irregular, la verdad es que la historia es totalmente otra. El presidente Piñera no solo fue a hacer una de las acciones más desatinadas en términos de relaciones internacionales, a ir a la frontera de Venezuela, a intentar de Colombia con Venezuela, a intentar de contribuir a derrocar un gobierno, más allá de la opinión que nosotros tengamos, que el presidente haya ido a Cúcuta, a este festival que contra Venezuela y contra el gobierno de Maduro que realizó el presidente en Colombia, y desde allá lo que hizo el gobierno chileno y lo que hizo el presidente Piñera fue convocar a toda la migración venezolana a Chile. Cecilia Pérez, vocera del gobierno, desde La Moneda, dijo, Chile va a aceptar a toda la migración irregular que aguantemos. Hoy día el encargado programático de migración de Evelyn Matei es Álvaro Belolio, que fue el encargado del Servicio Nacional de Migraciones durante el periodo peak de la migración irregular, que fue
el año 2020 y el año 2021. Entonces, me parece que acá es un discurso con pies de barro lo que se plantea, porque en realidad lo que ocurre en el estallido social es un fenómeno social de gran profundidad y que lo que uno esperaría de personas que quieren gobernar es que sean capaces de entenderlo. Lo que ocurre con la situación del crimen organizado fue que venía una curva de alza desde antes del gobierno de Piñera, y esto yo lo puedo reconocer, viene desde antes del gobierno de Piñera, pero durante los 4 años del gobierno de Piñera no hizo sino crecer. O sea, no hubo ni una capacidad de control. Y la migración irregular tuvo su pic en el gobierno de Piñera, y el propio gobierno de Piñera fue a Venezuela, a la frontera con Venezuela, a decirle a los venezolanos que quisieran venir que el país lo iba a recibir hasta que aguantara. Mauricio. Sí, o sea, yo creo que está totalmente desmentido lo que señala Simón en cuanto a esta invitación que hizo el presidente Piñera para que la inmigración descontrolada invada Chile. Eso no es así, o sea, yo no he visto prácticamente ningún registro donde el presidente Piñera dice vengan todos, los espero acá, no tienen que pasar ningún proceso legal y que sea lo que aguantemos. Eso no es así. Y precisamente personas como Álvaro Velorio, que efectivamente trabajaron en el gobierno pasado del presidente Piñera en el tema de inmigración, es una persona que propició también todas las expulsiones de personas que entraron irregularmente, que sigue trabajando en el tema, una persona con expertise y que tiene una mirada totalmente de que Chile no aguanta que ninguna persona más entre por pasos irregulares, tanto por temas económicos, por temas culturales, por un sinfín de temas que ha generado una barbarie en Chile y que los chilenos también están reclamando de que los políticos no se han podido hacer cargo de esos temas. Entonces, cuando viene y se dice que el presidente Piñera es el gran responsable de la inmigración ilegal, prácticamente para mí no tiene ningún sentido. Y yo quería preguntarle también a Simón y en general a todas las personas de izquierda, es que si ellos tienen un compromiso real o no con el combate al crimen organizado, con el combate al narcotráfico, con el combate a la violencia que está azotando las poblaciones de Chile. Porque una vez que se plantean estos proyectos de ley en el Congreso, ellos son los que los votan en contra. Y cuando hablamos también de que la derecha no es capaz de ordenar a sus filas, en la izquierda también era un descalabro total en cuanto a que algunos decían que sí, otros que no, otros torpedeaban los proyectos de ley pro seguridad, y eso terminó aburriendo a las familias chilenas y finalmente los tienen un bajo nivel de aprobación y con pocas posibilidades también de ganar el gobierno, a pesar de que queda mucho. Sí, mira, el 8 de julio del 2019 Cecilia Pérez en La Moneda planteó que, esto está en prensa, digamos, que a propósito de cuántos podrían venezolanos llegar a Chile, pensando en que actualmente ya habían 400.000 en el territorio, vamos a recibir hasta que el país lo resista, para que los chilenos estén bien. Eso significa crecer a salud, educación, vivienda, y dice que no quiere más gueto y que quiere que venga, y que la izquierda no le puede decir cómo tiene que ser la migración, porque no podemos tener el doble estándar, y que ellos iban a recibir todo lo que viniera de Venezuela hasta que el país lo resistiera. Eso lo dijo... ¿Todo lo que viene de Venezuela hasta que el país lo resistiera? Sí, eso es lo que dice ahí como Cecilia que Pérez. Sacaste un poco el celular. No. Eso es lo que dice Cecilia Pérez, y está en la tercera, en el día que te acabo de decir, lo pueden revisar, el 8 de julio de 2019. Yo creo que hasta el día de hoy entonces, dicen que la inmigración es un derecho humano. La migración es un derecho humano, pero eso no significa que uno tenga que aceptar la migración irregular. De hecho, buena aclaración, porque antes nunca, a propósito de la segunda pregunta, nunca ha habido un control más férreo en las fronteras que lo que ha habido con este gobierno. Nunca, de hecho, por ejemplo, las relaciones bilaterales, diplomáticas con Bolivia para poder generar reconducciones inmediatas dentro de las personas que se encuentran en los primeros 10 kilómetros por lado, etcétera, es una cosa que ocurrió con nuestro gobierno. Al mismo tiempo, la derecha está diciendo lo único que hay que hacer es cortar la relación y cerrar las fronteras. O sea, la propuesta de Evelyn Matei para controlar la migración irregular fue construir una reja de 15 kilómetros, una frontera que tiene 860 kilómetros, o sea, 860, perdón, tiene miles de kilómetros, digamos, o sea, son alrededor de 1.200 kilómetros de frontera en el norte. No tiene ningún asidero, y era una reja que era de 15 kilómetros y costaba millones de dólares. Entonces, por lo tanto, el absurdo en cómo enfrentar esta situación que ha planteado la derecha, yo creo que en realidad no tiene un correlato con lo real, y también se relaciona, por ejemplo, con las mismas soluciones que ha planteado la ultraderecha de poder solucionar el crimen organizado armando a la gente. Nunca ha habido una inversión más alta en seguridad como la que ha habido con este gobierno. Nunca ha habido una promulgación
de leyes tan alta en materia de seguridad como la que había con este gobierno. Nunca se ha invertido tanto en carabineros como lo que se ha invertido en este gobierno. Y eso son todos datos reales, es cosa de ir a revisar efectivamente esos datos para poder corroborar que efectivamente esto es así. Entonces, a mí me parece que cuando el discurso se traslada a un escenario en el cual no queremos hablar de los datos, sino que simplemente queremos hablar de narrativas, digamos, para intentar de incentivar esta situación de que el país se cae a pedazos, cuando en realidad todo lo que se puede ver en materia de gasto público, en fortalecimiento del control fronterizo, de el rol y la utilización de las Fuerzas Armadas también en control de la frontera, en el aumento presupuestario carabinero y en la cantidad de leyes aprobadas, y que no tiene un correlato en ninguno de los otros gobiernos, lo que se ha hecho en este, me parece que en realidad hacer una pregunta, si es que nosotros tenemos algún complejo con la seguridad, no supera más que la retórica en tiempo de campaña. Mauricio, ya para también ir cerrando algunas ideas respecto a este tema. Mira, si es efectivo lo que dice Simón, yo celebro que el Frente Amplio por primera vez en su historia y a través de un representante que es el único que he escuchado en cuanto a que tiene un compromiso real con el combate al crimen organizado, a la inmigración ilegal y a la delincuencia, está muy bien. Pero a lo que yo hago referencia es precisamente cuando las votaciones llegan al Congreso. Si tú quieres hablar de datos, hablemos de datos. Camila Vallejos, Carol Cariola, Giorgio Jackson, personas muy importantes dentro de este gobierno y personas que son muy importantes, no tengo ningún tipo de dudas en la campaña, son precisamente los que torpedearon todos esos proyectos de ley. Son las personas que durante el estallido delictual estaban asusando a la gente en la Plaza Baquedano. El propio Gabriel Boric fue una persona que fue a insultar a las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, de que uno venga y diga como, oye, mira, ¿existe un compromiso real o no? Yo creo que es una pregunta más que legítima y que no solo me la hago yo, sino que se la hace la inmensa cantidad de chilenos. Y eso se ve también reflejado en un sinnúmero de estudios y de encuestas donde le preguntan a las personas quiénes son los candidatos mejores preparados para enfrentar los temas de seguridad con carácter, con convicción, con preparación y por supuesto con resultados, porque acá se trata de resolver, no solo de prometer, son los candidatos de derecha. Pero no hay resultados, eso es lo más yo creo que hay una cuestión paradójica y ahí la derecha lo ha hecho bien comunicacionalmente, y esta idea de tener un discurso duro y ser muy categórico, intentar demostrarse con mucha convicción, creo que efectivamente comunicacionalmente funciona, pero eso no asegura ningún resultado y eso es cosa de ver también las propuestas. Por eso yo hago el ejemplo de la reja de 15 kilómetros de Belín Matei. Eso no es una solución. Cerrar las fronteras no es una solución. Eso no existe. ¿Qué significa cerrar la frontera? Uno puede cerrar el complejo fronterizo. Pero la frontera tiene miles de kilómetros. O sea, no se puede cerrar la frontera. Eso no es verdad. Cuando dicen vamos a expulsar a todos los migrantes irregulares, eso no es verdad. Entonces, una cosa es tener un argumento o un desplante, digamos, categórico y con mucha fuerza, y otra cosa es tener propuestas. Y lo cierto es que la derecha sí ha gobernado. Y cuando gobernó de la derecha, las curvas de crecimiento del crimen organizado, de la migración irregular, de los homicidios consumados y de los delitos de alta connotación, todas aumentaron. Entonces, yo creo que es bueno que la ciudadanía también pueda contrastar eso. No es solamente quienes tienen las mejores ideas, es que ya hay dos modelos de gobierno. El modelo de gobierno del Frente Amplio con todo el sector del oficialismo actual y el modelo de gobierno de la derecha. En el modelo de gobierno de la derecha, la delincuencia creció, la migración irregular creció. Y en el gobierno del Frente Amplio eso se controló. Para cerrar el bloque, Mauricio. Mira, la verdad es que a mí me sigue causando sorpresa de que se hable con tanta convicción desde la izquierda de que son los más capacitados para resolver el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Y destaco siempre esos tres conceptos porque parece que a algunos les gusta ocupar eufemismo para tratar esos temas. Pero más allá de lo que puedan decir de que el gobierno pasado no tenía un compromiso real para resolver estos temas, es cosa de ver las declaraciones, es cosa de ver las votaciones, es cosa de ver también cómo hasta el día de hoy intentan matizar con algunos ejemplos cómo ellos son los más aptos supuestamente para resolver la delincuencia, cuando los chilenos saben que no. Cuando ellos cada vez que había que enfrentar un narco, cada vez que había que enfrentar el crimen organizado, votaban en contra de los proyectos de ley que precisamente nuestro sector era el que los presentaba en la Cámara. Entonces yo no les creo nada de su compromiso, ni más allá de lo que puedan decir respecto a los datos, de lo que han hecho respecto a estos temas. 9 de la mañana con 35 minutos, estamos de vuelta en nuestro panel del día de hoy junto a Mauricio Cárdenas, presidente de las nuevas generaciones de la UDI, y Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio. Vamos a cambiar de tema, nos quedamos en la oposición y particularmente las señales de la candidata Evelyn Matei
a ciertas opiniones que han venido de algunos sectores del empresariado, particularmente a lo que fue una entrevista en La Tercera del empresario y economista Nicolás Ibáñez. Él insistió en la importancia de que la derecha compita en las elecciones parlamentarias en unidad, independiente de cuál fuera el liderazgo que triunfe en la primera vuelta de noviembre. El empresario dijo que la elección presidencial es algo secundario en este momento, lo más importante son las listas parlamentarias, y ahí se están dando las escaramuzas que siempre se producen, pero se van a ordenar, no me cabe la menor duda, dentro de los próximos días y semanas, porque nadie va a aceptar esto. Desde luego no va a haber financiamiento para un circo como este, planteó sin ir más lejos Ibáñez en esta entrevista de La Tercera. La candidata de Chile Vamos, en ese sentido, se le consultó en una entrevista en Radio ADN sobre lo que podría haber sido una presión al sector político, y respondió que estamos un poco acostumbrados a ese tipo de cosas, pero al final las decisiones se toman de acuerdo a lo que es posible, a lo que es necesario. Agregó que si alguien se resta de eso, bueno, tiene derecho a arrestarse, pero además ese tipo de recados por los diarios no vamos a decir que es muy feliz. A mí tampoco me parece esa forma, pero aquí hay libertad, cada uno sabe qué es lo que hace, si te gusta o no te gusta es problema tuyo, y manifestó que no tengo la impresión que vaya a significar una diferencia en cómo andan las cosas. Parte de lo que señaló la candidata, y quiero entrar de frentón en esto porque el tema del empresariado ha estado rondando esta semana, lo mencionaba sin ir más lejos Simón en el bloque anterior, respecto a este tema, este llamado de atención ante las disputas, peleas al interior de la oposición, que de alguna manera se habría señalado que los aportes, los apoyos estarían ahí en veremos si efectivamente se siguen dando estas escaramuzas. Pero me quedo con ustedes para que entremos también en esta temática. Mauricio. Sí, mira, lo primero que yo quiero señalar es destacar también lo que ha hecho la UDI este último tiempo, mi partido. Nosotros hemos sido el partido que ha apelado a la unidad dentro de la derecha. Somos el partido que hacia RN, hacia Evópoli, hacia el Partido Republicano, Social Cristiano, Partido de la Gente, lo hemos estado llamando a hacer una lista única. Una lista única primero porque nos otorga mayores posibilidades de poder controlar el Congreso de la República, los números así lo dicen, pero también es muy importante dar una señal potente a la ciudadanía que quiere ver paz dentro de nuestro sector, que confía en nosotros, que nos pide, oye, vayan unidos. Lamentablemente eso no ha podido ser posible hasta ahora, pero vamos a seguir apelando hasta el último día para que eso ocurra. Entonces nosotros como UDI nos mantenemos hasta el último día respecto a la postura unitaria dentro de las derechas, dentro del centro hacia la derecha. Creo que sería muy épico lograr eso que logramos cuando ganamos con un 62% el rechazo al mamarracho constitucional. Creo que ahí se formó una épica increíble que hay que revivir, y no podemos darnos gustitos, siempre más aún teniendo en cuenta cuando la candidata que está al frente, nuestra adversaria, es del Partido Comunista y tiene unas ideas que pueden ser muy dañinas para Chile, que ya han sido probadas en otras partes del mundo, y más aún cuando ella fue ministra del Trabajo, tuvo una gestión que no es para nada, creo yo, exitosa. Entonces, unidad dentro de la derecha. Lo segundo, respecto al tema que señala Nicolás Ibáñez, yo comparto lo que dice Evelyn Matei, o sea, las decisiones acá son personales, y Evelyn Matei es una persona con carácter que nadie decide por ella, decide ella dentro de su equipo, por supuesto los partidos que la acompañan, y unos nuevos rostros que han sumado, pero Evelyn nunca se ha hecho pautear por nadie, nunca se ha intimidado ni por sus adversarios ni por otras personas que puedan decir que tiene que haber orden respecto a la visión de que esa persona cree, no. Las decisiones las toma Evelyn Matei y como partido estamos apoyando aquellas. Simón, voy contigo. Las señales al menos que se observan, las respuestas, también hablar un poquito de la incorporación también de algunos empresarios en algunos equipos. Ahí veíamos a Juan Sutil también sumándose a este comando de Chile Vamos. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que la característica de no dejarse pautar por nadie tiene sentido si es que tiene ese no pauteo luego se traduce de alguna manera en liderazgo, ¿no es cierto? Y no solamente en transformarse en un llanero solitario que dice cosas pero nadie lo sigue, que en el fondo lo que hemos visto últimamente con Evelyn Matei. Baja capacidad de liderar a su equipo y a la coalición. Entonces yo no sé muy bien qué se ofrece como forma de gobierno. Yo creo que ha mostrado todo lo contrario, más allá de que uno pueda decirlo muchas veces, repetirlo muchas veces. Y eso no me parece tan bueno para Chile, digamos. O sea, porque en el fondo, ante la emergencia de José Antonio Kast, lo que la derecha semidemocrática que tenemos en nuestro país, ¿no es cierto?, decidió fue entrar de lleno en la cámara de eco de esta ultraderecha y entrar en esta disputa por quién
era más extremista, quién tenía la medida más extravagante, más dura, quién era más intransigente con el gobierno. Y lo que está absolutamente comprobado en todas las latitudes, y en Chile también va a ocurrir, es que por mucho que la derecha quiera entrar en la cancha, o la derecha tradicional quiera entrar en la cancha de la ultraderecha, nunca va a ganar ahí. Y no solo no va a ganar porque no son el original, como se ha dicho muchas veces en la opinión pública, sino que porque la gente prefiere el original, sino que porque además la gente que transitó de la derecha a la ultraderecha cree que los partidos de la derecha tradicional son traidores. Nunca le van a perdonar a Sebastián Piñera que hablara de los cómplices pasivos, que avanzara en matrimonio igualitario, etcétera. Y cuando la derecha tradicional abandona, saca los pies del espacio del debate democrático, republicano, y decide avanzar derechamente hacia disputar el electorado de ultraderecha, que recordemos que ese electorado hoy día sigue a José Antonio Kast, que realmente lo que está buscando hacer es transformar a Chile en una sucursal de esta internacional de ultraderecha, que entre sus amigos tiene a Bolsonaro, que hoy día está con una tobillera electrónica porque está siendo juzgado por un intento de golpe de Estado en Brasil luego de perder las elecciones pasadas. Entonces, creo que ese juego es bien peligroso. Evelyn Matei y la derecha de Chile Vamos decidieron jugarlo y hoy día tienen una candidatura que está desplomada. Y solo un comentario respecto de los empresarios. Creo que esto refleja una larga trayectoria y relación que va desde, nos podemos acordar desde las peticiones de raspado de la olla del senador Iván Moreira a Penta en su momento, que vimos esos problemas, los grandes problemas de financiamiento de la política, hasta la reforma reciente, la reforma de pensiones, los parlamentarios de Chile Vamos legislaban con minutas de la AFP en su escritorio. Entonces, creo que una relación orgánica muy imbricada que le hace mal a la democracia y que en el fondo muestran que defienden y hacen política principalmente para defender los intereses de esos empresarios y no el bienestar de los ciudadanos chilenos. Sí, Mauricio, relaciones orgánicas acá con el empresariado a propósito de lo que plantea Simón, y lo otro, las capacidades de que las propuestas que surgen desde el liderazgo de Evelyn Matei efectivamente se vayan haciendo efectivas en su comando, que es otro tema que dejó ahí en entredicho Simón. Mira, yo encuentro grandes incorporaciones las que hizo nuestra candidata Evelyn Matei el día de ayer. Personas como Juan Sutilo, como Juan Antonio Coloma, son personas que van a hacer un tremendo aporte por el liderazgo que tienen, por el amor por Chile que tienen, porque son personas también que han ganado elecciones. Eso es algo muy importante. El senador Coloma es de las personas en ejercicio que más ha ganado elecciones en la historia, y esto se trata también de ganar elecciones. Y sumando a estas dos personas se puede reordenar el equipo, se puede generar más confianza no solo en los empresarios, sino también en todos los chilenos. Y por supuesto que es una buena noticia, es una buena señal, creo yo. Yo creo que todos los sectores tienen algo que decir dentro de la campaña de Evelyn Matei. La campaña de Evelyn ha incorporado a la ciudadanía a través de organizaciones de la sociedad civil. Ayer estuvo reunida con los pymes, ha ido a reunirse con comerciantes, por supuesto, del barrio Meix, que ellos mismos lo destacaron mucho a propósito del tema de seguridad y de trabas que existían para que ellos puedan emprender y generar sus negocios. Desde luego también con empresarios que también tienen algo importante que decir en Chile. Pero yo reitero, Evelyn Matei no se deja pautear por nadie. Y ese liderazgo se ha demostrado tanto en la Municipalidad de Providencia, como cuando fue diputada, como cuando fue senadora, y ha tenido gestiones exitosas. Entonces, ante la pregunta si ella puede llevar a cabo, a través de su liderazgo, las propuestas que ella tiene, por supuesto que sí. Lo hizo como diputada, lo hizo como senadora, lo hizo como alcaldesa, lo hizo como ministra generando 1 millón de empleos, y lo va a hacer como presidenta de la República. ¿Hay relación orgánica ahí con el empresariado a propósito de lo que decía Simón? Por supuesto que no. Si a lo que quieren ir es que existe una relación de dependencia, creo que ya lo dejé claro, que él no recibe instrucciones de nadie, y más allá de los posibles apoyos que puedan existir de uno u otro empresario, que por supuesto también hay algunos que apoyan a la izquierda, y eso se ha visto también en el financiamiento de ciertas campañas, lo cual es transparente, lo cual es, por ejemplo, hay empresarios también que la pasada elección señalaron que habían financiado la campaña, por ejemplo, de Natalia Piergentili y otros también. Entonces no es algo que venga únicamente hacia la derecha. Yo celebro también que la gente transparente su posición. Eso de estar tras las sombras o no decir apoyo a este sí, pero financio a todos. El mismo caso SQM, por ejemplo, recordar donde Julio Ponce Lerú financiaba, pero a todos los partidos políticos, cuando primero se decía que era solo la derecha. Yo encuentro que está bien que sea transparente y no creo que haya una dependencia
dependencia orgánica de parte de ellos hacia los candidatos y es algo que también hay que estar muy atento, pero que por supuesto corresponde decidir a la ciudadanía. Simón. Sí, yo creo que el financiamiento empresarial de la política ha sido un mal profundo que ha tenido nuestra sociedad. Es evidente que lo que esperan los empresarios cuando financian voluminosamente, porque lo de Ponce Lerú estuvo mal, no estaba bien, digamos, o sea, por eso después se les tuvo que legislar para poder controlar esos influjos, porque lo que estaba buscando era generar influencia política a través del financiamiento de las campañas. Y eso es lo que busca el empresariado en general, y por lo tanto, cuando el empresariado financia, lo que busca es una contraprestación, porque las personas pueden financiar también siempre de manera individual, pero lo que buscan los empresarios es una contraprestación. Y eso lo hemos visto también, por ejemplo, en las tramitaciones de la ley de pesca, que también fue una ley corrupta, donde los empresarios recibieron, donde terminó Orpi en la cárcel, digamos, y políticos recibieron plata, pero además unas indicaciones directas de cómo legislar para hacerlo respetando los intereses de quienes habían financiado previamente sus campañas. Entonces, eso es una situación que ha ocurrido sistemáticamente en la política chilena, y que este tipo de desfachateces que aparece como lo de Nicolás Ibáñez, que de todas maneras sabemos que es una persona desfachatada, digamos, una persona que una vez compró la totalidad del tiraje de un diario para evitar que saliera una denuncia de violencia intrafamiliar de su esposa. O sea, eso ocurrió el año 2002. Y eso creo que daña a la política chilena y daña a la democracia, porque finalmente la pregunta es a quién representan los parlamentarios que son electos por la ciudadanía, pero financiados por los empresarios fuertemente. Y mientras menos ocurra esto, mientras más controlado sea, nos parece que es importante. Pero de todas maneras es claro que acá la derecha sí dice instrucciones, digamos. O sea, porque, insisto, da lo mismo que uno pueda decir muchas veces que no lo hace, o que Evelyn Matei se manda sola, pero lo cierto es que un día los empresarios dicen, si no hay lista única, no hay plata, y uno ve cómo sistemáticamente después se levanta el discurso de la lista única. Evelyn Matei dice, vamos a querellarnos por los ataques digitales, virtuales de José Antonio Kast, y salen los empresarios a decir, no lo hagan, y después la opinión cambia en 24 horas. Entonces una persona con mucha convicción, pero que su propia defensa respecto a los ataques que había recibido le duró 24 horas, porque a las 24 horas cambió radicalmente de opinión. Yo encuentro que es bastante dura también la respuesta que le dio Evelyn Matei a Nicolás Ibáñez. O sea, salió al tiro a decir que cada uno tiene derecho a hacer lo que sea, en el fondo diciéndole, yo no me voy a supeditar a lo que tú me digas, más allá si hay financiamiento o no. ¿Hay contradicción a propósito de lo que decía además Simón del tema de las querellas? Ya que lo dejó sobre la mesa. Finalmente la decisión de desistirse de la querella que se había presentado responde un poco a que el daño ya estaba hecho. No a lo que señala Simón en cuanto a que el empresariado nuevamente, ese gran empresariado como lo pintan, que vino y le dijo, oye, retira la querella. No, finalmente esa fue la postura, porque es la ciudadanía la que tiene que evaluar en cuanto a la veracidad o no de estos ataques y las intenciones que tienen, y también los responsables de estos ataques. Pero acá, desde luego, no hay ningún pauteo, sino que simplemente se dijo, oye, el daño ya está hecho, volvamos a centrarnos en las propuestas, porque eso es lo que nos pide la gente, y hablemos de los temas que le importan a los chilenos. ¿Cómo podemos hacernos cargo de los temas de los chilenos? Más allá de estas discusiones políticas que, si bien hacen mucho daño, en especial a la candidata que nosotros estamos apoyando con mucha fuerza desde el día 1, ella con generosidad dice, oye, mira, centrémonos en las propuestas. Y yo creo que eso ha impregnado también en todo el espectro político, porque ha recibido el apoyo tanto de sectores de derecha como de sectores de izquierda que han solidarizado con esa actitud que tuvo ella de defenderse valientemente frente a las mentiras que no solo inventaron de ella, sino de todo su entorno, de su familia, de sus hijos, y yo creo que va a ser un punto de inflexión para futuras campañas de no caer en ese tipo de descalificaciones y mentiras y señalar que en política no todo vale. ¿Simón? Sí, al mismo tiempo que se plantea esto, hay una campaña o un video dando vueltas levantado por la campaña de Evelyn Matei, que también hace bullying digital, en este caso al ministro Cataldo, digamos. Creo que este relato de la coherencia, digamos, la convicción, se cae a pedazos sistemáticamente, y la ciudadanía lo ve. O sea, no por nada Evelyn Matei ha sido una candidatura que se desplomó. Durante meses estuvo punteando en la encuesta muy por sobre el resto de las candidaturas, y hoy día
su caída ha sido sistemática y ha sido un desplome, un desfonde, y por eso mismo vemos a expresidentes de Renovación Nacional diciendo que van a votar por Kast, vemos una bancada desordenada, vemos, se celebra el cambio de equipo, pero es como el quinto, sexto cambio de equipo, digamos, donde a ver si es que por esta última vez logra repuntar la campaña. Y a mí, insisto en este punto, o sea, creo que nosotros, como demócratas que somos, como defensores de una democracia vibrante, pluralista, donde las ideas se debatan en el espacio público y efectivamente las mayorías también puedan manifestarse, nos parece lamentable que en Chile no exista una opción hoy día que pueda representar a las personas de derecha y que en los márgenes del republicanismo democrático que esperaríamos que primara en el país. La candidata Evelyn Matei decidió hacer este tránsito de poner los pies en el debate, insisto, en la cámara de eco de la ultraderecha, y los resultados fueron los que hoy día vemos. Una candidatura desplomada, desfondada, sin apoyo parlamentario y que deja también abierto el espacio para que no exista, digamos, una campaña o más bien una representación política de una derecha que quisiera ser democrática. Que yo creo que eso le puede hacer bien a las democracias. Pero hoy día lo que tenemos en el país, y es bien preocupante, no es un clima de polarización, y yo creo que esto es importante destacarlo. Tenemos una centroizquierda, un progresismo amplio, moderado, que plantea una agenda de cambios contundente, paulatina, y en el otro lado tenemos una derecha que se ha radicalizado y que se ha normalizado a propósito del permiso que le ha entregado la derecha tradicional para que hoy día se pueda relativizar los derechos humanos, los consensos científicos, se pueda hacer política a través de la mentira, la desinformación como la herramienta principal. Eso es la situación de extremismo que tenemos en la política chilena y que es un peligro también para nuestra democracia. Entonces creo que es importante que todos los actores políticos podamos tener el consenso de evitar esta generación de prácticas extremas para poder hacer política y poner en riesgo nuestra convivencia democrática. Sí, Mauricio, hay varias cosas. Sí. Se trae a colación también este video al que también se refirió la propia candidata Janet Jara. Dijo ahí, la misma candidata que representa este partido, a la U, se quejó de que Republicanos estaba haciendo bullying digital, particularmente con ella. Ahí se puso sobre la mesa por Simón este tema, pero independiente, el tema de las miradas más polarizantes, que también lo señalaba Simón. Nosotros en la UDI nunca nos hemos quejado de las críticas que puedan tener nuestros adversarios políticos. Nunca, al contrario, las enfrentamos pero con ideas. Y acá lo que se está haciendo con este video de la UDI es un video parodia donde no se ataca a una persona, donde no se ridiculiza a nadie, sino que es una crítica política, una crítica a la gestión política y ministerial que tuvo la ministra Jara mientras fue ministra del Trabajo. Ahí no se dice ninguna mentira, desde luego. Janet Jara, el último año que estuvo, bajo los datos del INE, creó tan solo 141 empleos. Cuando a mí me preguntaron, o más bien me señalaron que había creado eso, yo pregunté si eran 141.000. No, 141 empleos. Entonces, cuando uno hace una parodia a través de una crítica política hacia eso, no me parece una falta de coherencia. Por el contrario, se pone en debate temas que importan a los chilenos, como es el empleo. Y uno contrasta, Evelyn Matei, 1 millón de empleos. Janet Jara, 141 empleos. Mientras Evelyn Matei estaba impulsando el orden y la seguridad desde la Municipalidad de Providencia durante el estallido delictual, el partido de Janet Jara estaba promoviéndolo, asusando a las hordas que estaban en Plaza Baquedano y desde luego que no estaban del lado de la paz ni de la unión, sino que estaban del lado de la violencia. Entonces la pregunta que se tienen que hacer los chilenos es, ¿queremos una presidenta que genere 1 millón de empleos o una presidenta que genere 141 empleos? ¿Queremos una presidenta que esté por el orden y seguridad y progreso o queremos una presidenta que haya validado la violencia en reiteradas ocasiones a través de su partido durante el estallido? Y lo que necesitan los chilenos son personas que resuelvan, personas que se hagan cargo, personas que no miren los problemas, sino que se hagan parte y busquen soluciones concretas para los problemas que están sufriendo las familias chilenas. Eso es lo que se necesita, un liderazgo que transmita esa esperanza y un liderazgo que pueda hacerse cargo de los problemas, no necesariamente una persona que tenga dotes de simpática, pero que nada resuelve eso los problemas de Chile. Nos quedan 5 minutitos, tomemos el tiempo para ir cerrando ideas brevemente, Simón. Sí, me parece que Chile sabe que la ministra Jara fue una gran ministra del Trabajo, digamos. O sea, 40 años tenía el sistema AFP, décadas intentando reformarlo, nunca había habido una reforma y por primera vez, a pesar de las minutas de la AFP con las que legisló la derecha todo este tiempo, se pudo al fin reformar, que se va a traducir en un aumento de las pensiones que parte ahora en septiembre. Aumento de las pensiones, aumento del salario mínimo, 40 horas,
Me parece que son una gestión impecable por parte de la candidata hoy día. 570.000 empleos se han creado durante este gobierno, al menos entre los trimestres móviles 2022-2024, y por lo tanto el avance es muy sustantivo y la ciudadanía lo sabe. Yo insisto en una cosa, no por repetir muchas veces las cosas, eso cambia la realidad. Y eso creo que es lo que estamos viendo hoy día. Por eso digo, da lo mismo que digamos muchas veces que Evelyn Matei tiene mucha convicción y mucho liderazgo, si después cambia sus posiciones cada 24 horas y sus parlamentarios no la siguen. Eso es lo que están mostrando. Por eso ha caído sistemáticamente. Creo que Janet Jara ha mostrado todo lo contrario. Ha sido una candidata que ha sido capaz de generar unidad, que está avanzando con un programa serio que da continuidad efectivamente al proceso de reformas que hubo con este gobierno, y la gente valora y sabe lo buena que fue su gestión en el Ministerio del Trabajo. Sí, Mauricio. No, a mí me causa un poco de impacto cuando plantean como que la candidatura de Janet Jara es una candidatura que ya ganó, cuando precisamente las mismas encuestas que ya sacan a relucir para destacar eso son las que posicionan a toda la derecha unida como la inminente ganadora de la elección presidencial, tanto en primera como segunda vuelta, más allá de quién sea el candidato. Creo que aún falta mucho. En agosto se inscriben las listas parlamentarias. Yo espero y que tengamos una lista única dentro de la derecha. Pero si no es así, insisto que Evelyn Matei es por lejos la persona más preparada para gobernar este país. Ha sido alcaldesa, ha sido ministra, ha sido senadora, ha sido diputada. Una persona que en todas sus facetas de la vida política se destacó no solo por su capacidad para resolver los problemas, sino por su capacidad de liderazgo, a pesar de que algunos lo nieguen. Ha sido capaz de dirigir en distintas esferas y estoy seguro que todos esos atributos que tiene, el carácter, la experiencia, los equipos también políticos, profesionales y técnicos que le acompañan, es lo que necesita Chile hoy. Si queremos buscar orden, progreso y esperanza, se requieren todas esas cualidades y no hay ninguna ni ningún otro candidato, ni de derecha ni izquierda, que la represente mejor como lo hace Evelyn Matei. Ahora sí, para cerrar. Simón. Sí, tenemos, insisto, como diferencias muy sustantivas en este caso, y a mí yo esperaría que la derecha pudiera ser capaz de reconocer el peligro para la convivencia democrática que hoy día está haciendo las candidaturas de la ultraderecha como Kast, y pudiera generar un tránsito distinto que permitiera tener un debate más serio en esos términos, que al menos desde la izquierda estamos comprometidos con esos valores, y la candidatura de Jara creo que lo representa plenamente. Nosotros queremos agradecerles a Simón Ramírez, Mauricio Cárdenas, que nos han acompañado en nuestro panel. Que tengan buena jornada y nos reencontramos pronto. Muchas gracias. Un abrazo.